Hola, hola, ¿cómo están? Puntualitas, un minutito antes de las 7, pero aquí estamos. Fernanda, Susana. Susana, Fernanda, ¿cómo están? Esperamos que muy bien y muy contentos y muy listos para escuchar esta información que les traemos el día de hoy, que seguro les va a encantar. Entonces, este día, Fer, que es la especialista en toda esta medicina china y además también de Hammer y de Fletcher y de Salomón Selam, ella se las sabe todas, entonces no se pierdan esto. Yo aportaré con mis preguntas y alguna que otra cosa, pero en realidad aquí la especialista en esto es Fer. Gracias, Susi. Platícanos, Fer. Pues el tema de hoy es el impacto de las emociones en nuestra salud y lo que milenariamente la medicina tradicional china comparte cuando tú acudes, ya sea con un masajista, con un herbolario, acupuntura, es qué emoción, qué evento detona a nivel emocional el malestar que estás padeciendo, ¿no? Entonces, dentro de la cultura china, son muy del bien común, muy familiares, muy de no molestar al prójimo. Entonces, en el proceso de no molestar al prójimo, pues de repente reprimen y guardan sus emociones. De ahí que los maestros taoístas desarrollaran una serie de técnicas para trabajar justamente las emociones, porque ellos se dieron cuenta que tienes la emoción, impacta el plexo solar, y si en ese momento tú no la elaboras, no la gestionas, no la trasciendes, se te va al órgano que corresponde. O sea, primero empieza en el plexo solar, que es cuando ¿Qué es cuando sientes? Aquí, ¿no? Ah, qué interesante, ok. Entonces, del plexo solar, el enojo se va al hígado. Entonces, si ese enojo no se trabaja, se vuelve ira. Oye, dime una cosa, preguntando sobre esto. ¿La ira esconde otra emoción? Cuando es, por ejemplo, el hígado. Sí, la tristeza. Y la tristeza se va a los pulmones. Ok, entonces todo está como conectadito. Hay un recorrido. Entonces, pulmones, tristeza, corazón en desequilibrio, arrogancia, preocupación, inestabilidad, injusticia en el vaso y páncreas, que toman los dos, riñones, miedo. Entonces, ellos observaron que cada uno de los órganos va a estar relacionado con estas emociones primarias, ¿no? Entonces, desarrollaron técnicas justamente para liberar órganos. Okay. Y los órganos van junto con las vísceras que les corresponden, ¿no? Entonces, cualquier médico de medicina tradicional china, te vayas por herbolaria, por acupuntura, masaje está considerado también, incluso Qigong, que entran dentro de medicina tradicional china, es qué sentiste, qué emoción, qué pasó. Y la gente normalmente pues, se va a dar toda una explicación, pero no hay esta conexión con el cuerpo. Entonces, el retomar la conexión con tu propio cuerpo y saber qué está pasando en un órgano y tener esta información de que, ok, ya tengo el hígado así, pues de ese tamaño es el enojo, ¿no? Porque si el hígado estuviera bien, entonces estás en el equilibrio, es la compasión, te vuelves compasiva, ¿no? El corazón, ya me dio el infarto, ya tengo problemas desde biodescodificación, tiene que ver con territorio, arrogancia. Pero si ya está en equilibrio, estoy alegre. Entonces, si una persona está alegre, está en el equilibrio de la emoción que corresponde al corazón y su corazón está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper importante porque hemos perdido mucho esta conexión con nosotros mismos a nivel fisiológico, metabólico, y muchas veces la gente no sabe dónde está, qué. Ponte el riñón, no, pues aquí atrás, ¿no? Y aquí está el vaso, aquí está el hígado, sí, y son dos, ¿no? Entonces de repente dicen, es que vamos a donar, no, a ver, espérame tantito, ¿no? No es tan sencillo. Cuéntanos, ¿por qué? Energéticamente, por ejemplo, en el caso de los riñones son la batería, desde medicina tradicional china. Desde biodescodificación tiene que ver con tus referentes, ¿no? ¿Referentes te refieres a familiares? A familiares o puede ser tu mascota, si era la persona, o sea, si era el objeto de tu afecto y te daba afecto, es tu referente, ¿no? Entonces es así la cosa. En medicina tradicional china es lo que me gusta, que hay muchísimas técnicas para que tú puedas liberar los órganos, equilibrarlos energéticamente,
Se maneja mucho frío-calor, se maneja mucho exceso de eficiencia. Entonces, lo puedes hacer tú mismo antes de ir ya a acupuntura o herbolaria. Realmente en México herbolaria china es muy difícil de conseguir porque es todo un rollo las hierbas, pero digo, la herbolaria mexicana está en segundo lugar después de la china. Entonces realmente puedes apoyarte con herbolaria mexicana sin ningún problema, ¿no? Entonces es eso, o sea, ese es el primer impacto, el impacto emocional que te lleva a un síntoma. Ok. Entonces tiene que ver totalmente las emociones, o sea, ¿no? Y seguramente por ahí a lo mejor alguien puede preguntar, a ver, y cuando son chiquitos y que no saben ni qué onda con las emociones, ahí la medicina china puede cubrir eso también. Por ejemplo, un niño que nace y que a los meses tiene cáncer y cosas así, ¿podría ser? Okay. Sí, porque enseñan a conectar con su cuerpo y enseñan. Como esto es una cuestión milenaria, ya en automático, o sea, lo traen tatuado en el ADN y en la médula espinal, y ya en automático lo van transmitiendo. ¿Sí me explico? Y también entra toda la parte de diagnóstico en la cara, en la lengua, en los ojos, en el pulso, que desde muy chiquitos también lo van aprendiendo. No necesariamente tienen que saber a ciencia cierta qué, pero tienen una muy buena noción de qué está sucediendo. Y en el caso de los niños, lo que se hace desde bebés son masajes. Okay. Entonces, sí tienen esta conexión las mamás, las abuelas, de que pueda estar teniendo un bebé desde el color de la piel, desde la lengua, desde la boca, desde el ojo, desde el pulso, y van masajeando y saben. Mira qué interesante, qué bien. Está buenísimo. Y hablando de esto de las emociones, entonces ya nos podemos ir, por ejemplo, a Hammer, por ejemplo, que a mí también me llama mucho la atención cómo es que él empezó a desarrollar toda su técnica a raíz de un trauma fuerte, ¿no? Sí, él se dio cuenta, para no hacerles el cuento largo, su hijo recibe un balazo de un barco a otro por parte de un príncipe italiano, y bueno, el chavo se muere. Después de eso, unos meses después de eso, a él le da cáncer de testículos y a su esposa le da cáncer de mama, pero ella muere. Y como buen médico alemán, porque pues, sí son muy disciplinados, pero también son muy cuadradones, empezó a observar, porque él estaba en el área de oncología de un hospital, y empezó a preguntar lo que un médico chino te preguntaría, o un médico tradicional antiguo de los que teníamos, que te visitaban en casa, ¿qué pasó? Y la pregunta es, ¿qué pasó antes de que tuvieras el síntoma? No, pues nada, es que me abrí la ventana y me dio el chifón. Bueno, sí, viento patógeno, ok, sí, pero no. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción tuviste? Y él se da cuenta que cuando tú recibes un impacto muy fuerte, como la muerte de tu hijo, que es inesperada, que vives en soledad y que no le encuentras solución, que es lo que se llama el bioshock, va a tener un impacto en tu psique, en un órgano y en el cerebro. Y en el cerebro, en tomografías, se ven los focos de Hammer. Ahí está impreso que hubo un bioshock, ¿no? Okay. Entonces, lo pudo comprobar científicamente finalmente. Y es eso, o sea, el impacto emocional. Y se dice que la enfermedad no es un síntoma, es un conflicto emocional no resuelto. Cuéntame un poquito, ahorita me surgió porque cuando ya se empieza, me decías un día que ya cuando se empieza a resolver es cuando se manifiesta la enfermedad, ¿es así? Sí. ¿O el síntoma? Sí, las enfermedades tienen dos fases. En la fase activa, tú tienes tu vida normal, o sea, ya está activo el problema, pero justo después de lo que llama la epicrisis, que empieza la inflamación, la temperatura, un infarto se va directo a fase resolutiva, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedades. Pero ¿qué sucede? Cuando ya tienes el síntoma es que ya estás resolviendo. Okay. Lo ideal es que sepas qué estás resolviendo para que no se haga lo que él denominó un riel y se repita, y se repita, y se repita, ¿no? Entonces ahí los franceses hicieron descubrimientos muy interesantes de que si en el momento de que está la resolución del conflicto, que es una resolución biológica, porque tu biología quiere que tú sobrevivas, pero tienes que hacer esta conexión con la emoción, que sentí en el momento de. Ok. Y irte, pues sí, hacer como una arqueología personal, ¿no? De estar buscando a ver qué fue lo que te pasó para generar estas enfermedades, ¿no? Exactamente. Entonces muchas veces tienes una enfermedad
ya estás en proceso con bacterias, virus y demás, que él no las considera malignas, o sea, los tenemos porque entran, ya sea a comer o a rellenar, ¿no? Entonces, esta parte a mí me sirvió mucho entender estas fases, ¿no? Que, ok, estoy resolviendo un conflicto, ¿cuál? Pues quién sabe, pero si no quiero que se repita, pues me tengo que ir hacia atrás. Generalmente se dice 18 meses atrás, más o menos, ¿no? 18 meses, hasta 24 meses atrás, porque no es tan inmediato una enfermedad ya seria, ¿no? Pero sí un componente emocional, eso es innegable. Interesante, estoy haciendo así como el recuento, y sí, claro, me checa perfecto, ¿no? Cuando a mí me vinieron todas las enfermedades fue después del cáncer de mi hermana. Claro. ¿No? O sea, porque además ya te relajas, o sea, mientras estás en el problema, y así son las emociones, mientras estás en el ojo del huracán, digo yo, pues estás aquí activo, pero ya cuando sueltas toda la carga emocional, ¡shum!, es cuando te viene todo. okay. Y tú dices, es que es cansancio. Sí, sí es un cansancio mental y emocional, sí, pero realmente ya estás en fase de poder hacer algo al respecto. Ok, y entonces yo supongo que una vez que ya te das cuenta y ya empiezas a resolver desde la parte mental emocional, eso ayuda mucho más a poder salir del problema, ¿no? A salir y evitar este riel, ¿no? Que se repite y se repita, porque Mark Fletcher, un francés, descubrió los ciclos biológicos memorizados. Okay. Entonces tu biología va a guardar memoria de ese bioshock, y si ese bioshock no lo resolviste a nivel emocional y mental, tu biología te va a recordar, esto no está resuelto. ¿Qué tal? Entonces estas recaídas que Hammer llamó rieles, es esto. Fletcher es uno de los que empezó fuertemente con la biodescodificación, ¿no? Christian Fletcher, es Mark Fletcher, Okay. Christian Fletcher, que es biodescodificación biológica. Sí, los franceses son los que están muy en el rollo de la biodescodificación, descodificación biológica y demás, ¿no? Pero porque ellos también se dieron cuenta en su consulta, pues pasaron por 2 guerras mundiales, ¿no? Y de alguna u otra manera esos países siempre están involucrados en guerras. Entonces, los ciclos memorizados de Mark Fletcher fue porque nació en la cárcel, su mamá estuvo en la cárcel cuando él nació. De hecho, la mamá se embaraza para evitar entrar a la cárcel, lo cual no sucede. Estaba en la cárcel, él nace ahí, y bueno, él desarrolla todo esto. Pero es muy fácil para los europeos, específicamente franceses, empezar a darse cuenta de una serie de situaciones porque han venido observando la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente es donde más han podido darse cuenta de cosas, ¿no? Qué interesante. Entonces, y ahí empiezan a desarrollar y a ver todo esto de biodescodificación, que me suena, biodescodificación es como descodificar, ¿no? Esta biología que está reaccionando, digamos, y que no tenemos ni idea, que ese es el tema, ¿no? Exacto, porque a nivel del cerebro reptiliano, tu biología nada más quiere que sobrevivas. No le importan las condiciones de supervivencia, ¿no? Mientras tú no resuelvas a nivel emocional y mental lo que te está pasando, no hay manera. No. Te puede ganar, pues, ¿no? O sea, llega un momento en que ya, el sistema ya. Sí. Y en esta parte de biodescodificación, hasta donde me acuerdo, yo más o menos lo poco que sé, hay como enfermedades relacionadas con emociones, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que Hammer es la base para biodescodificación. Se va mucho por las capas embrionarias. Tienes que estudiar las capas embrionarias, cuáles son los sistemas, y tiene que ver con cuestiones de territorio, de no atrapo el bocado a nivel reptiliano, ¿no? Más que la emoción como tal, es esta sensación de si voy o sea, ante una amenaza en el entorno de la época de las cavernas, y seguimos funcionando desde ahí, totalmente desde el inconsciente, desde el cerebro reptiliano de supervivencia, ante cierta circunstancia, amenaza en el territorio, corazón se va a ver afectado, ¿no? Túbulos recolectores, riñones, vejiga,
mis referentes, marcaje de territorio, ¿no? O sea, realmente es muy animal. El asunto. El asunto es muy animal, o sea, realmente nuestro animalito no Que entiende no sabe. de razones. Claro. O sea, ya el neocórtex es la conciencia de, ok, A, B igual a C. Ok, vamos acomodando. Pero es por puro instinto, o sea, realmente reaccionamos desde el instinto, desde que si vamos a huir, desde que si vamos a atacar, que si nos vamos a paralizar. Ok. Ya la emoción ya es un poquito más, si bien es primaria, ya la podemos elaborar y entender y rastrear. Porque pues la mayoría de las veces, y tú sabes muy bien en las cuestiones de terapia, como dijiste, arqueología, o sea, tienes que rastrear la emoción e ir quitando las capas, ¿no? Claro, porque muchas tapan cosas. Estaba yo leyendo sobre que como supervivencia tapamos como la emoción primaria. Y entonces vienen otras secundarias y por eso luego no entiendes, ¿no? No te entiendes, porque estás sintiendo como otras emociones, pero la primaria es tan dolorosa y tan fuerte que entra como este instinto de supervivencia del cerebro reptiliano de un punto ciego porque no estás preparada para verlo. Y eso le gana a todo, ¿eh? O sea, todo el desarrollo evolutivo de nuestro cerebro, cuando entra el reptiliano, ese es el que manda. Y no entiende razones, entiende supervivencia. Sí, es bien fuerte esto porque el cerebro reptiliano, en alguna vez estábamos platicando, Marta Ibarra y yo estábamos hablando sobre cómo si tú estás en una situación muy compleja, se te olvida la conciencia. Si tienes que defender a tus hijos o tienes que defender tu vida, al que entra es el cerebro reptiliano y olvídate. Ya después irás a terapia. Sí, ya después entran las emociones y ya las vas desmenuzando, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Yo creo que sí tenemos que entender también que tenemos este cerebro reptiliano ahí que nos está marcando mucho, ¿no? Claro. Entonces, y que pues el instinto es el instinto. A veces no tiene razones ni mucho menos, ¿no? Sobre todo va a la supervivencia, como bien dices, ¿no? Y que además pues no estamos educados para reconocer más allá de 3 o 5 emociones, ¿no? Cuando hay una amplia gama. Sí. Y dime una cosa, normalmente yo manejo, bueno, de acuerdo al camino que tengo, 2 emociones básicas, el miedo y el amor, también acá. Es lo que se dice, o sea, sí, entre el miedo y el amor, ahí está toda la gama de todas las demás, ¿no? Claro, de ahí vienen todas, sí, por supuesto. Y ahí es un poco difícil poderlos, ¿no? Es lo mismo, o sea, como que una tapa otra, y así como los órganos, ¿no? Que tapa, muchas veces la ira tapa la tristeza, y la tristeza tapa también la ira, y cuando lo destapas de repente te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Sí, fíjate que he estado viendo, hay muchos niños en mi entorno y me encantan los niños. Hay ahora cuentos para niños sobre las emociones, más allá de la película de Intensamente. He encontrado como 3, 4 libros muy interesantes para niños chiquitos, donde con las caras, para los que todavía no leen, los que ya leen, un poquito más como con el cuento, para que sepan reconocer lo que están sintiendo. Claro. Y sobre todo los varones, porque los varones fue así de, a ver, tú anulas totalmente la emoción, ¿no? Sí, y es bien importante si queremos de verdad estar construyendo un mundo mejor, pues obviamente empezar a construir desde ahí, porque emoción viene de mover, o sea, moverla, y hay que moverla, hay que verla, reconocerla, moverla. Cada una de las emociones tiene un movimiento en específico y hay que permitir que ese movimiento se dé para que no se quede en el órgano, ¿no? Y ahí retomo medicina tradicional china, el estancamiento de la energía. Entonces, si no estoy reconociendo la emoción, se va a estancar y se va a estancar en un órgano. Claro. Y cuando está ahí, volviendo a la medicina china, con cierto qué, ¿cómo es que se desestanca? ¿Viendo la emoción con algún...? No, por ejemplo, dentro de la alquimia interna taoísta, por ejemplo, que a mí me encanta, o sea, es de mis herramientas predilectas, hay ejercicios, por ejemplo, la sonrisa interior, vuelvo, o sea, reconecto con órganos, glándulas, columna, voy haciendo un escaneo, que con la práctica es un escaneo de 24 horas. Yo puedo estar dormida y de repente, caray, ¿qué está pasando aquí? Y te adelantas por mucho al médico con este tipo de técnicas, ¿no? Si las haces constantemente, no es abracadabra, fui un fin de semana y ya, no, tienes que hacerlo constantemente. Y sonidos curativos, ¿qué es el sonido?
mete la virtud y saca el defecto, enfocando la atención y la energía en el órgano. Entonces vas liberando el estancamiento energético en el órgano. Okay. Porque de ahí obviamente afecta la función del órgano y los meridianos también se van a ver bloqueados, ¿no? Y en la medicina china, digo, de lo poco que sé, están los meridianos, están también los nadis, ¿también son de ahí o esos son hindús? Esos hindús. Okay. Entonces, bueno, pero finalmente tenemos cientas líneas energéticas que por ahí corre, ¿no? El campo energético y que se pueden mover también, que esa es la base de la acupuntura. Sí, y también te puedes ayudar con la acupuntura si no te gusta meditar y no estás muy metido en tu rollo. Por supuesto que con la acupuntura pues ya te vas a los puntos y ahí es un poquito más doloroso porque la aguja y la manipulada, que si la disperso, que si la tonifico, que si no sé qué. Pues sí, el precio a pagar. Sí, sí, ¿Tú sí. escoges? Ahora sí que tú escoges, sí, ¿qué te gusta? Sí. ¿Invasivo o no invasivo? ¿Qué quieres? Exacto. Eso está interesante. Y comentaba contigo antes de empezar ahorita el programa y todo, que anteriormente, o sea, digamos que las bases de todo esto, empezó con Louise Hay, ¿no? Con todo, o sea, ella empezó también, que eso me gustaría mucho como retomar, porque no nos damos cuenta a veces que estos retos que tenemos en la vida son los que nos llevan a estos regalos, ¿no? Que eso también lo dice mucho la Cábala, ¿no? O sea, que realmente estas cosas que te retan finalmente es parte de tu camino para retomar. Entonces Louise Hay tuvo un cáncer muy fuerte en uno de los senos y entonces empezó a investigar toda esta cuestión y empezó a darse cuenta de que las emociones estaban relacionadas obviamente con enfermedades. Y sí, de ahí empezaba como con algunos decretos, ese digamos como lo que primero se inició, junto con otro libro también muy bueno que hablaba como la enfermedad como camino. Que, sí. ¿no? Que cuando lo veía... Por dos alemanes. Por dos alemanes. Que yo cuando lo vi la primera vez dije, ¿cómo que la enfermedad como camino? Yo no quiero ese camino, ¿no? Pero ya entendí, o sea, realmente es que la enfermedad te viene a enseñar lo que no estás queriendo ver, ¿no? O sea, todo lo que decíamos en las flores de Bach, ¿no? Todo lo que te tragas, pues el cuerpo te lo avienta de regreso, ¿no? O sea, tú trágate lo que quieras y yo te voy a mostrar en el cuerpo qué es lo que está pasando, ¿no? Se dice mucho en la descodificación que el cuerpo te sincera, el síntoma te sincera. Tú puedes decir misa, tu cuerpo está hablando por ti. Claro. Y ahí es donde tenemos que escuchar, porque desafortunadamente en este mundo que estamos tan a prisa, tan rápido, creo que ese es el gran reto. A veces pienso en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Que ahí la gente vivía un poquito y que el reto era otro. Nosotros tenemos resueltas una gran cantidad de cosas, pero el precio que hemos pagado es la falta de conexión con nosotros y con la tierra, ¿no? Sí. Que ni siquiera podemos conectar con nada. Entonces no nos damos cuenta de lo que nos pasa hasta que nos pasa, ¿no? Y además así ni lo entendemos tampoco. No, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo bien? Pues bien, ¿cómo quieres que una vez que estoy bien no te veo de la fregada? O sea, elabórame tu bien. Y muchas veces ni siquiera... O sea, ni para dónde. No, o sea, la verdad es que en esta falta de conciencia no introducimos como lo que realmente tenemos que hacer o tenemos que mirar, aunque duela. Pero más vale que duela y que no se manifieste en un cáncer, en una cosa todavía más complicada, ¿no? Que luego no puedas resolver, que te gane ya, ¿no? Como de lo que hablabas, ¿no? Entonces, creo que esta plática entre amigas es precisamente para que ustedes también tomen conciencia que todo lo que nos sucede, para empezar siempre es para un mayor bien, pero todo esto que nos sucede hay que prestar atención y las enfermedades no son un castigo, ¿no? O sea, es una manera del cuerpo de expresar algo que está sucediendo que necesitamos ver. Como somos un todo, ¿no? Finalmente, entonces no podemos separar emoción y mente de cuerpo y espíritu, no lo podemos separar, entonces todo esto se manifiesta así. En algún momento, no sé si en Reiki o en dónde, hablaban de que primero te enfermas desde el espíritu y luego ya va para sí, adelante. vas espíritu, mente, emoción, cuerpo. Empieza acá y ahí voy a retomar a Edward Bach con las flores de Bach, porque si no sabes qué sientes, si nunca te has atrevido a conectar con tus emociones, las flores de Bach o cualquier sistema floral, pero empiezan con las flores de Bach, conciencia líquida, inteligencia emocional líquida, o sea,
va a llevarte la esencia floral. Si estás con un buen terapeuta floral, habemos 2 aquí, por cierto, se ocupan. Ahí vas a tener total claridad de qué sientes y de qué tamaño es la bestia, digo yo. Porque las flores te llevan directito aquí a ver y así o así o así o cómo está la cosa. Claro. Entonces es una muy buena herramienta también si de repente no están acostumbrados a conectar realmente con sus emociones y sí, a profundizar en la emoción, ¿no? Totalmente. Es bien importante como poder entrar en esta emoción y poderla ver de frente y entrarle, porque no hay de otra. Y respirando profundo. Hondo y profundo. Y respirando hondo y profundo, porque no hay de otra, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. No hay otra opción más que poder ver de frente y acérquense a un terapeuta que ustedes tengan confianza, como dijo la Fer, aquí hay 2, pero en realidad nuestra intención es precisamente como darles información para que ustedes, digo, si tienen alguna enfermedad que tengan por ahí, pues entonces empiecen a ahondar un poquito y ayúdense con esto, ¿no? Finalmente esta es información que la intención es que les dé herramientas, porque hay muchas herramientas, o sea, para trabajar Claro. como las enfermedades, o sea, todas estas enfermedades, está como toda la medicina china, pero también está la medicina mexicana, la herbolaria, y también obviamente las flores de Bach para trabajar con las emociones a nivel muy profundo, a nivel de espíritu también. Sí. O sea, las flores de Bach tienen esta belleza que pueden trabajar el espíritu, pueden trabajar la emoción y pueden trabajar el cuerpo, todo depende de cómo puedas ver. Entonces tiene una gran apertura para poder hacer lo que necesites, ¿no? Y hay otras maneras, ¿no? También la próxima, lo aprovecho para decir que la próxima semana vamos a tener un programa sobre el color y las maneras de usar el color. Entonces también puedes trabajar con el color, puedes trabajar con sonido, o sea, hay muchas maneras. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuáles son esas maneras, pero pues acérquense a nosotros, acérquense a alguna persona que realmente pueda saber qué es lo que necesitan, o sea, que puedan darles una orientación y todo esto. Y por ahí, por favor, también si tienen alguna pregunta, pónganlos ahí, aunque ahorita, por más que intentamos, perdónenme que todavía no lo logramos. Entonces, pero no importa porque lo vamos a ver y les vamos a contestar. Claro. Entonces, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro podcast, de nuestra maravillosa intención de poder, que por más que quede la hora, no, pero ya estamos cerquita, ya estamos a unos minutitos. Entonces, bueno, los esperamos la próxima semana, estamos en nuestra primera temporada. La próxima semana vamos a hablar sobre el color y los usos del color. Hay muchos, ¿no? Entonces que se pueden inclusive combinar con las secuencias numéricas, ya les platicaré. Entonces, y van a haber temas muy interesantes. También aquí nuestro especialista en Feng Shui y todo esto nos va a dar tips. Entonces, no dejen de ver los programas, compártenlos. Nuestra intención es compartir información y en eso estamos. Y nada más para cerrar, necesitan, sobre todo en tema de biodescodificación, necesitan un diagnóstico médico. No se trabaja sin diagnóstico médico, se trabaja a la par de un médico tratante. En caso de enfermedades. La medicina tradicional china es holística, es integrativa y también va a diagnosticar, o sea, trabajas las emociones acompañada de un tratamiento médico. Buenísimo. Pero si no trabajas las emociones, tu tratamiento médico, híjole, llega hasta cierto punto. Tiene un límite. Entonces, bueno, esto es para que lo tomen, también para las personas que tengan a alguien por ahí enfermo, pues que les pasen esta información para que se echen un clavado y vean que, porque caemos en esta cuestión de no, pues es que es genética, no, pues por ahí un señor muy estudioso que además es genetista, Bruce Lipton, habla de que nada que es genética, o sea, realmente... No. Y luego tocaremos el tema de epigenética con constelaciones y transgeneracional más adelante. El entorno tiene un peso muy fuerte y ya la psicología lo ha comprobado, la epigenética lo ha comprobado. Tu entorno sí es determinante, pero lo puedes cambiar. Sí, esa es la cuestión. Ya con la conciencia, acuérdense, la conciencia es lo más importante para poder hacer estas cosas. Entonces ustedes ya tienen ahí un granito y para que puedan hacer una modificación con ustedes y con sus seres queridos. Por favor, compartan, ayuden a que esto llegue a las personas que les pueda interesar, lo puedan necesitar. Nos encantará. Y también estamos ahí a la disposición. Cualquier duda que tengan, por favor, pónganla ahí. Y nosotros con mucho gusto les compartimos desde nuestros saberes, compartir nuestros saberes
con mucho gusto les decimos como por dónde va, porque por ahí acabo de ver algunas personas que han estado enfermas, entonces pues hay que darse cuenta qué es lo que sucede, ¿no? Por ahí ocultan, hay varias cosas interesantes, ya después platicaremos de las enfermedades y con las relaciones que tienen. Pues nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes disculparán aquí todas nuestras cosas, pero nos vemos pronto.